Buenas noches, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hoy día 12 de diciembre del 2016 soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 41 años de experiencia profesional y actualizo mi conocimiento en derecho porque desde el año 1968 hasta hoy día recorto del Diario Oficial del Peruano las más importantes leyes, sentencias, tanto de la Corte Suprema, recurso de casación, como los 7 procesos constitucionales del Tribunal Constitucional. La primera fuente, la ley, y la segunda, la jurisprudencia, y la tercera, por ello también recorto las opiniones de las abogadas y abogados especializados en cada rama del derecho. Por ello también he producido una obra, Código Procesal Constitucional, el año 2006, como lo pueden ver, donde reproduzco también la Constitución, hago un comentario, y ello hace que hoy día trate sobre la interpelación y censura al ministro de Educación Juan Saavedra Chandubí, realizada por los 72 congresistas fujimoristas en base a la mayoría absoluta que tienen en el Congreso del Perú, y lo que es más grave, acatando las órdenes de Keiko Sofía Fujimori Gucci, según se puede ver con lo publicado en la televisión y en los periódicos. La ciudadanía ha visto en los periódicos, en la televisión, y ha escuchado en las radios la felicitación de Keiko Sofía Fujimori Gucci a sus congresistas de Fuerza Popular, que con la mayoría absoluta que tienen han censurado al ministro de Educación Juan Saavedra Chandubí, a quien el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, se vanagloriaba de haberlo escogido como ministro de Educación por su actuación como ministro de Educación en el anterior gobierno. Por lo que se puede ver en el futuro que simplemente con esa mayoría absoluta los congresistas fujimoristas van a interpelar a ministros, a ministras, y luego los van a censurar, creando un problema de ingobernabilidad en la presidencia de la República del Perú, en donde la ciudadanía peruana con mayoría eligió como presidente del Perú a Pedro Pablo Kuczynski Godard, a sabiendas que era un político de derecha, pero lo hizo para librarse de la gran corrupción que comprende Keiko Sofía Fujimori Gucci y su partido Fuerza Popular. El congresista Mauricio Mulder, del partido aprista, socio del fujimorismo y consecuentemente de los más grandes actos de corrupción en el Perú que estos dos partidos políticos han cometido en nuestro Perú, ha dicho que el Congreso puede destituir al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, lo cual es una media verdad, o sea, una práctica normal de los apristas de confundir a la ciudadanía del Perú con sus actuaciones contradictorias, con su doblez, porque por un lado apoya la interpelación del ministro de Educación Juan Saavedra Chandubí para que se le censure, y ahora por otro lado no firma la censura, porque si el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, plantea ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, y después hay un nuevo caso de censura a un ministro o negación de su confianza al Consejo de Ministros, puede darse la disolución del Congreso por mandato del artículo 134 de la Constitución. Se entiende que el ministro censurado o la negación de confianza al Consejo de Ministros, si está debidamente fundamentada, ¿no?,
sí procedería a la censura del ministro o la del Consejo de Ministros si fuera el caso. Los artículos 99, 100, 104, 113, 114, 117 y 128 de la Constitución, que determinan la destitución del presidente de la República o que puedan establecer una responsabilidad constitucional de la presidencia de la República. A continuación, les leo su texto. Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Artículo 103. La presidencia de la República vaca por, primero, muerte del presidente de la República. Segundo, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Tercero, aceptación de su renuncia por el Congreso. Cuarto, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y quinto, destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Artículo 114. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, primero, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o, dos, hallarse éste sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Artículo 117 de la Constitución. Paren mientes, tengan en cuenta esto, consideren esto. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solamente por esto, Mauricio Mulder, no desinformes a la ciudadanía peruana. Bueno, es algo propio, ya lo he dicho, ¿no?, de los apristas, ¿no? Confundir, mentir. Artículo 128. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Los artículos 131 al 136 de la Constitución establecen el procedimiento en caso de interpelación del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros, la censura, la cuestión de confianza, de la facultad del presidente del Perú de disolver el Congreso. O sea, con estas normas constitucionales que yo acabo de mencionar, es cómo es el procedimiento
para estos casos. Y en los otros es cuando se destituye al presidente. No mientas, Mauricio Mulder. Artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Artículo 132. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Hay días naturales o calendarios o días hábiles. Días naturales se cuentan todos los días o calendarios. Días hábiles solamente para determinados días en que trabaja, digamos, la administración pública, lo cual, por ejemplo, se establece por la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444. Artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gobierno. Artículo 134. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Artículo 135. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. El intervalo. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. Artículo 136. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne en pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. Ojo, el Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. ¿Ha escuchado, o por favor le dicen a Mauricio Mulder,
que si puede analizar estos dispositivos constitucionales que le he mencionado, o a lo mejor estará pensando en que si viene la disolución, la gente puede pensar que siempre encubrió al delincuencial Alan García Pérez, pese a todos los delitos que éste ha cometido. Inclusive hay 2 declaraciones judiciales, un dictamen de la fiscal de la Nación, Nelly Calderón Gutiérrez, y también un informe final del juez supremo Hugo Sibino Hurtado, que uno de los delitos que cometió, enriquecimiento ilícito por recibir $1.040.000 del consorcio Tralima a través de su representante Sergio Siragusa Mule. Ustedes pueden entrar a internet, es maravilloso, y pueden conseguir ahí los fundamentos. Hay varios delitos, y esa fue la razón, el motivo por el que para mí le permitió Fujimori irse. Para mí fue un teatro en el más alto nivel histriónico, ¿no?, de que Alan García, y eso fue lo que aprovechó para estar, y como abogado sabía que después de un determinado número de años, y contando también con los funcionarios apristas que hay hasta ahora inclusive, ¿no?, declararon, ¿no?, que la excepción de prescripción era o estaba fundamentada por el transcurso del tiempo. Keiko Sofía Fujimori Gucci es precisamente quien, con sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji, cuando su padre, el delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, gobernaba el Perú con la mayoría absoluta de los congresistas de Cambio 90, nueva mayoría, yo le decía nueva pillería, en el programa radial que yo tenía, programa jurídico, Tuco Irico y Ojos y Oído del Pueblo, en Radio Cadena, amplitud AM, frecuencia, amplitud AM, 1320 kHz, que me interfería José de Lepiani Massa en la época del fujimorismo, con la compañía de seguridad que a él le prestaba ese servicio. Yo presenté pruebas con cassette que demostraban fehacientemente que él con esta empresa no me interfería. Cuando yo hablaba aparecían voces reemplazando la mía, loro 1, copiado, etcétera, ¿no? Para impedirme, por ejemplo, que la ley 26657, que yo decía ley estafa, porque permitía a Fujimori por tercera vez, ¿no?, postular a la presidencia, lo cual era pues una burla al artículo 102 de la Constitución, 112 de la Constitución. Y fue absuelto, la Fiscalía declaró el archivamiento de mi denuncia, y un fiscal superior retamoso, que un día le dije, oiga, ¿usted fue el que confirmó el archivamiento que había hecho la Fiscalía Provincial? No, me dijo. Usted sí, pero hay otros retamosos. Mentiroso, por Dios. Y se lo dije en su cara a él. Bueno, volviendo al punto. Entonces, con la mayoría absoluta de los congresistas de Cambio 90, nueva pillería, con dinero del Estado, estos 4 hijos de Fujimori, 3 millones de soles que estaba presupuestado para el Servicio de Inteligencia Nacional de las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación, Marina y además la Policía Nacional del Perú, pararon sus estudios en las universidades de Norteamérica, tal como lo declaró ante la Comisión del Congreso del Perú el asesor principal del expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, en un audio que cualquiera, usted señor, usted joven, hombre o mujer, puede verlo.
y escuchar en internet donde Montesinos manifiesta que es falso que con la venta de la casa del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, se realizó el pago de estos gastos de las universidades en Norteamérica de sus hijos. Primero, de los hijos del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Pagos, primero, por ejemplo, porque según Montesinos, la venta fue posterior a los gastos universitarios de Keiko. Y segundo, porque Montesinos declara que él preparó contratos simulados de toda la compra-venta de la casa de Alberto Fujimori para aparentar que el dinero de estos gastos universitarios de los 4 hijos de Fujimori se pagaron con la venta de su casa. Vean el internet, por favor. Hay un problema terrible, ¿verdad?, con la gente ya adulta que puede entretenerse, por Dios. Por este delito de peculado que cometieron los 4 hijos del expresidente del Perú, los fiscales de la nación apristas, cuando no, Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Tusco Peláez Bardales, permitieron que la Fiscalía Penal no le formalizara denuncia penal por delito de peculado a Keiko Sofía Fujimori Gucci y a sus 3 hermanos Hiro, Sachi y Kenji. Para ello, la Fiscalía Penal les inició investigación indagatoria por delito de enriquecimiento ilícito, a sabiendas que ninguno de los 4 hijos de Fujimori habían sido servidores o funcionarios públicos, porque para formalizar denuncia penal por enriquecimiento ilícito hay que considerar el artículo 401 del Código Penal, ya que solo pueden cometer este delito los servidores o servidoras o funcionarios o funcionarias públicas. Con esta burla del APRA sobre el delito de peculado cometido por Keiko Sofía Fujimori Gucci y sus 3 hermanos Hiro, Sachi y Kenji, se archivó la denuncia penal por delito de peculado contra Keiko Sofía Fujimori Gucci y sus 3 hermanos Hiro, Sachi y Kenji, pudiendo por ello después participar Keiko y Kenji sin ningún problema en elecciones populares como candidatos, y teniendo a Francisco Tábara, por supuesto, ¿no? Increíble, por Dios. Ese es el problema. Esa es la corrupción, que si Francisco Tábara hubiera sido destituido por el Consejo Nacional de Magistratura, Edmundo Peláez Bardales, maesono, aprista, fujimorista, Diego, por Dios. Es el problema del Perú. Hay una gran corrupción y esa corrupción está ligada al aprismo y al fujimorismo. Ahora la presidenta del partido fujimorista Keiko Sofía Fujimori Gucci tiene una investigación indagatoria por la Fiscalía Penal de Lavado de Activos, donde yo la he denunciado por cuanto que José Klimper Ackerman, el secretario general del partido Fuerza Popular, que reemplazó al primer secretario general Rever Joaquín Ramírez Gamarra, presentó un UCF falso al director de Panamericana Televisión Canal 5, Pedro Albulú Seminario, para que se difundiera en un programa Las Cosas Como Son, donde se desmentía la denuncia del piloto peruano Jesús Vázquez Ibáñez en los Estados Unidos de Norteamérica, donde reside, de que Rever Joaquín Ramírez Gamarra, secretario general del Partido Fujimorista Fuerza Popular en ese tiempo, dentro de lo que le consultaba para comprar aviones a su madre, le dijo que Keiko Fujimori le había dado $15 millones para lavarlos en sus estaciones de grifo. La grabación que hizo de lo que le dijo Rever Joaquín Ramírez Gamarra, de que la China le dio $15 millones para que los lave en sus estaciones de grifo, la entregó a la DEA, que es la Organización de los Estados Unidos de Lucha contra la Droga, por lo que, habiéndose tratado de desmentir la veracidad de lo que le dijo Rever Joaquín Ramírez Gamarra, de que Keiko Fujimori y Gucci le dio $15 millones para lavarlo en sus estaciones de grifo, por lo tanto, Keiko Fujimori está comprendida en un caso de lavado de activos según carpeta número, tomen nota, 5060-15-704-2016-73. Por ello, los 72 congresistas fujimoristas se oponen, se han opuesto
a que la Unidad de Inteligencia Financiera sea una entidad autónoma, arguyendo que se viola la Constitución, por lo cual no han otorgado las amplias facultades legislativas que corresponden a una institución que en el mundo entero investiga los casos de lavado de activos. Los 72 parlamentarios fujimoristas, con mayoría absoluta en el Congreso del Perú, con gran corrupción, han nombrado al defensor del pueblo, al abogado Walter Gutiérrez Camacho, violando el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo número 26.520, donde se exige que el defensor del pueblo goce de reconocida reputación de integridad, intachable, irreprochable, y lo cual no se cumple teniéndose en cuenta la noticia que se había divulgado en ese entonces de que este abogado había comprado un inmueble que ha sido tasado en $2.900.000 por el Poder Judicial, existiendo una hipoteca de $850.000 de un anciano y de su esposa, el ingeniero Víctor Canali Larco. Estos dos ancianos tienen más de 80 años, por Dios. El abogado Walter Gutiérrez Camacho solo pagó $270.000. Cualquiera puede comprar un inmueble grabado con una hipoteca, pero primero paga el valor de la hipoteca. En este caso hay una falta tremenda de integridad del abogado Walter Gutiérrez Camacho, que lo inhabilita para ser defensor del pueblo. Asimismo, la mayoría absoluta de los 72 congresistas del Partido Fujimorista Fuerza Popular, que tienen el control absoluto del Congreso del Perú, por ello también han realizado la ilegal elección de 2 directores del Banco Central de Reserva del Perú, violando el artículo 11 de la Ley Orgánica número 26.123. Los directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas, nombrando como directores a Rafael Rey, que no cumple con la exigencia de la ley de tener amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. Por lo tanto, tiene una inhabilidad absoluta para el cargo de director del Banco Central de Reserva del Perú. Como José Klimper Ackerman, quien está siendo procesado en la 41 Fiscalía, según denuncia que también yo he participado, y que tiene el número 313-2016 por haber presentado un audio falso, que es delito contra la fe pública, por lo que también tiene una inhabilitación absoluta para el cargo de director. Los 72 congresistas fujimoristas, con su mayoría absoluta en el Congreso del Perú, no sancionan a sus congresistas fujimoristas, quienes por los medios de comunicación social han cometido actos de corrupción. Más aún, conforme va pasando el tiempo, se va descubriendo que varios de los actuales congresistas fujimoristas han incurrido en actos ilícitos, y lo que es más grave, hay entre ellos como Cecilia Chacón de Vettori, delito de enriquecimiento ilícito, y Luis Fernando Galarreta Velarde, quienes han sido salvados del desafuero, ya sea por congresistas o por miembros del Poder Judicial, apristas, fujimoristas o de Solidaridad Nacional. En el caso de Luis Fernando Galarreta Velarde, no quisiera ser muy duro por la incapacidad que tiene, ¿no? Yo me acuerdo, un día tuvo que ir, invité en Radio Cadena a toda la oposición del Fujimorismo, y se presentó Mauricio Mulder en el programa, y yo comencé a expresar lo que siempre he dicho respecto al delincuente Alan Lugue, Gabriel García. Él se molestó y se paró en plena entrevista, se paró, y yo también tuve que pararme, por Dios, ¿no? Y siempre he sido así. Yo no he tenido problemas. A veces me dicen: Javier, ¿tú te trompeas hasta ahora? Disculpen lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero toda la vida me he ido contra la injusticia y contra la mentira, contra el cinismo. Bueno,
eh, volviendo al punto, Luis Fernando Galarreta Velarde está comprendido en un proceso penal porque cuando fue regidor de Lima aprobó que el alcalde de Lima en ese tiempo, Óscar Luis Castañeda Locio, cobrase dieta por cerca de 200.000 soles como gobernador, presidente regional de Lima, pese a que Óscar Luis Castañeda Locio cobraba su sueldo mensual como alcalde de Lima, violando el artículo 40 de la Constitución. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. También está comprendido el señor Óscar Luis Castañeda Locio Comunicore, quien fue salvado, ya lo he dicho en el anterior programa, por una jueza quiero terminar esto. Cuando veo y escucho al vocero de Fuerza Popular, Rolando Reategui Flores, hablar de la corrupción y de la inmoralidad, y también a la presidenta del Congreso del Perú, Luz Filomena Salgado Rubianes, me viene dos cosas a la mente. Uno, el artículo 6º, ¿no?, de la Convención Americana sobre la Corrupción, donde señalan que quien contraviene la ley comete acto de corrupción, es corrupto. Y también lo que ha pasado con el delincuencial expresidente de Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, salvado por congresistas de estos partidos o miembros del Poder Judicial apristas, como otros casos, como precisamente este de Rolando Reategui Flores y Luz Filomena Salgado Rubianes, por los delitos que han cometido, como el peculado, artículo 387 del Código Penal, artículo modificado por el artículo único de la ley 26.198, publicada esta ley el 13 de junio de 1993, cuyo texto es el siguiente: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Estos dos en el grado de complicidad, según el artículo 25 del Código Penal. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. Antes yo sacaba a un político que ya se murió, ¿no? Dio la plata a Montesinos y él la recibió, cometió delito de peculado. Se fue inclusive hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese nivel supranacional, internacional, le dijeron que las 3 sentencias que se había aplicado a este político estaban ajustadas a derecho, porque él era un cómplice al haber recibido el dinero. Entonces, señor, señora, joven, hombre o mujer, cualquiera de ustedes puede ver en internet lo que digo ahora o transcribo después. El informe final de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional número 6, informe final, integrantes: Daniel Estrada Pérez, presidente; Luis Heisen Segarra y Emma Vargas de Belaunde, Lima, enero del año 2002. Informe final de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional número 6. 8.4.1. Imputaciones al señor Rolando Reategui. En el curso de las investigaciones se ha establecido que existen elementos de juicio razonables que permiten sostener que los mencionados denunciados
habrían recibido dinero, como ya quedó demostrado del erario nacional, para financiar sus campañas. En este caso, dado que el delito de receptación es un delito común, resulta irrelevante determinar si tenían o no la condición de funcionarios públicos al tiempo de su comisión, constituyéndose como elemento determinante de este delito la recepción de donativos cuya procedencia debían presumir que provenían de un delito contra el patrimonio del Estado. Se ha avanzado mucho en la tipicidad de los delitos. Por eso yo digo, esto era delito de peculado. Es el caso que la señora María Angélica Arce Guerrero, secretaria del procesado Vladimiro Montesinos Torres, señaló que tenía conocimiento que el ex congresista Rolando Reategui ha ido al SIN, o sea, Servicio de Inteligencia Nacional, y que por orden del doctor Montesinos se le entregaba $3,000 mensuales, que por dicho motivo firmaba un documento que era revisado por la señora Matilde Pinchipinche y mensualmente se destruía. Declaración de María Angélica Arce Guerrero. El señor presidente, dígame, ¿y usted no tenía una relación más o menos fluida con el ex congresista señor Reategui? La señora Arce Guerrero, fluida no, pero sí él también ha ido al SIN y por orden del doctor se le entregaba una cantidad mensual. El señor presidente, ¿usted le entregaba mensualmente al señor Reategui $3,000? La señora Arce Guerrero, no me acuerdo la cantidad, pero yo he manifestado también una instrucción que he tenido que al señor Reategui, pero todavía no era congresista. El señor presidente, ¿no era congresista? La señora Arce Guerrero, sí, no era congresista. El señor presidente, ¿eso sería aproximadamente cuándo? ¿Antes de las elecciones? Las elecciones fueron en abril del año 2000. La señora Arce Guerrero, posiblemente yo, más bien, le ruego que me disculpe si no me acuerdo de fechas, porque el señor presidente, descuide usted, comprendemos su situación y valoramos su voluntad de ayudar a esclarecer todos estos hechos. Lo cierto es que usted nos manifiesta que usted entregaba al señor Reategui una cantidad mensual de dinero por orden del señor Montesinos. La señora Arce Guerrero, sí. El señor presidente, ¿y el señor Reategui firmaba algún documento? La señora Arce Guerrero, sí firmaba. El señor presidente, ¿y esos documentos usted tiene ahora idea de dónde puedan estar? La señora Guerrero, mensualmente a mí me hacían un arqueo. La señora Matilde me hacía el arqueo y toda la documentación mensual se destruía. No había, al menos que yo sepa, no había un archivo de los pagos hechos, sino se pagaba y en el mes se destruía. Dicha versión fue corroborada por la propia Matilde Pinche, quien manifestó que al ex congresista Rolando Reategui se le venía entregando las sumas indicadas desde antes de ser elegido congresista a través de la señora María Angélica Arce. La señora Arce Guerrero, no me acuerdo la cantidad, pero yo he señalado ya lo que yo les estoy indicando antes. 8.42. Se encuentran indicios que hacen presumir la comisión del delito de receptación por los denunciados Marta Chávez, Carmen Lozada de Gamboa, Luz Salgado, Manuel Vara Ochoa, por la recepción de $20,000 para la campaña de cada uno. Es el caso que al prestar la declaración señalada que dio origen a la presente investigación, el ex asesor presidencial ha declarado que se entregó por orden del expresidente Fujimori la suma de $20,000 para que financien sus campañas. Declaración de Vladimiro Montesinos Torres. El declarante, por orden del presidente Fujimori, entregó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en uno de los comedores del pasadizo del segundo piso, al costado de la cocina, la suma de $20,000 a los congresistas Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Manuel Vara Ochoa y al ex candidato al Congreso señor Sobero Taira.
los $20,000 entregados a cada uno de ellos era para que financiaran sus gastos de su campaña a candidatos del Congreso. Este dinero fue entregado por el declarante de los fondos de la partida Reserva 1 por orden del presidente Fujimori. Debe precisarse que respecto a estos hechos, el propio Montesinos Torres, en su declaración rendida ante la subcomisión investigadora, declaró que la entrega de los $20,000 a los 5 congresistas de la lista oficialista se produjo en un solo momento, cuando estos se encontraban juntos a solicitud del expresidente Fujimori, dado que se trataba de personajes muy vinculados a su entorno y de su confianza. El señor presidente, doctor Daniel Estrada Pérez, entonces, anoten por favor dos temas que vamos a tratar. Sobre los recursos entregados a los 5 líderes de Cambio 90, ¿a quienes entregó usted $20,000? ¿Lo hizo en una sola oportunidad a los 5 o a cada uno por separado? El señor Montesinos Torres. Estaban los 5 juntos, señor presidente. En un solo momento, a los 5 juntos. En el comedor que le he mencionado estaban los 5, concurrieron las 5 personas. Tales cargos han sido corroborados por la señora Matilde Pinchi Pinche, quien al rendir su testimonial ante el seno de la subcomisión confirmó que en una oportunidad el señor Montesinos Torres le pidió la suma de $100,000, $20,000 para Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Manuel Vara Ochoa y al ex candidato al Congreso, señor Sobero Tairo, para que financie sus campañas. El señor presidente, doctor Daniel Estrada Pérez, dígame, y también se menciona por parte del señor Montesinos de que se entregó a cada una de las siguientes personas $20,000, señora Marta Chávez, señora Luz Salgado, la señora Carmen Lozada, el señor Manuel Vara y el señor Sobero Taira, la señora Pinchi Matilde. Así es, se entregó. Me pidió el doctor para entregarles a las personas para su campaña, pero el doctor se está olvidando algo. También se le dio $20,000 a la señora Marta Moyano. El señor presidente, la señora Marta Moyano, la señora Pinche Matilde, sí. El señor presidente, ¿y cómo es que usted podría certificar de que estos dineros fueron entregados a estas personas para la campaña? La señora Pinche Matilde, porque bueno, el doctor venía a decirme, dame $100,000, 20 para Marta Chávez, 20 para Luz Salgado, 20 para Carmen Lozada de Gamboa, 20 para Vara Ochoa, 20 para Sobero. Entonces, así lo tengo que hacer. Y lo tenía que escribir con nombres y le entregué un sobre en un paquete con $100,000 para que llevara. El señor presidente, el lugar donde usted le entregaba el dinero al señor Montesinos, ¿es lejano del lugar donde él hacía entrega del dinero a estas personas? La señora Pinchi Matilde, no. Del dormitorio a la oficina, ahí normalmente le entregaba yo en el dormitorio o en la oficina de él, en una mesa de trabajo, y de ahí él llevaba para entregarlo a los señores que estaban en los ambientes donde se filmaba. Pero en el caso de las señoras congresistas 3, Marta Chávez, Luz Salgado, ellas estaban en un ambiente que está después de la cocina, un pasadizo que hay después de la cocina. Yo creo que ahí no hubo filmación, pero en los demás ambientes, a todos los que fueron, los que se daba dinero, a todos en general se entregó dinero, se ha filmado. La versión de la señora Pinchi Pinchi de ser la persona que organizaba y le alcanzaba a Vladimiro Montesinos las sumas de dinero que requerían ser entregadas a los personajes que visitaban el CIN, ha sido incluso confirmada por el propio Montesinos Torres en su declaración prestada ante la subcomisión investigadora, quien al ser preguntado por la función que cumplía la señora Matilde Pinchi Pinche manifestó que, bueno, ella era la que me entregaba a mí el dinero, porque yo no iba a sacar el dinero. Decía, necesito para pagar al señor fulano de tal cantidad. Entonces me entregaba a mí el dinero y yo lo ponía en un sobre, salía y entregaba al interesado. O sea, el rol de ella era habilitarme los dineros que le pedía para la entrega
a los congresistas. Es por tales circunstancias que su posición en el entorno de Montesinos Torres le permitía conocer cuándo se entregaba dinero, a quién y por qué montos. Es posible sostener dichos supuestos en base a los siguientes elementos. Primero, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres ha declarado que realizó la compra de congresistas por especial acuerdo y órdenes del expresidente Alberto Fujimori, tanto en su declaración primigenia como en la recibida por la subcomisión investigadora, en la que señala que en el régimen de Fujimori, como se ha conocido al señor Fujimori, no se hacía nada sin su orden o asentimiento. Y lo ha dicho en 20.000 discursos, que él mandaba en la nación, que él era el jefe del Estado, que no se movía un alfiler si no sabía él. Y lo dijo incluso en la ceremonia cuando las Fuerzas Armadas le hacen un reconocimiento anticipado. Antes de que el jurado lo reconozca en el complejo, se hace una ceremonia, se manda un discurso y dice: ustedes están subordinados, yo soy el jefe, yo soy el que manda en la nación. Entonces él está públicamente hablando que él mandaba, y si él mandaba, los que estábamos debajo cumplíamos sus órdenes, éramos ejecutantes de sus órdenes. Para finalizar, Vladimiro Montesinos Torres también declaró esto de lo pagado a Rolando Reate de Flores, a Marta Chávez Cosío, a Luz Filomena Salgado Rubianes, ¿no? A Teresa de Gamboa, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, señor presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ¿a usted se le eligió? Precisamente porque en usted pensamos que iba a ser un bastión contra la corrupción de Keiko Sofía Fujimori Gucci y sus partidarios congresistas de Fuerza Popular. Tiene usted que actuar como actuaba su padre. Espero que se acuerde de su padre para actuar, porque si no, la diferencia va a ser abismal. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.